Esta es la entrevista asociada a la clase número 2. Vamos a profundizar algunos temas que sobre todo van a tener que ver con la primera mitad del siglo XX y para ello contamos con la presencia de María José Valdés, que es historiadora, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín y que nos va a acompañar para charlar un poco sobre estos temas. Te hago la primera pregunta. ¿Qué causas dan lugar a la Primera Guerra Mundial? Bueno, como en todo proceso histórico, en realidad uno puede definir razones de corto plazo y también razones de largo plazo, ¿no? Causas de largo plazo. Si tomamos las razones de corto plazo, tienen que ver con el asesinato del archiduque heredero al trono, ¿no? Del archiduque del Imperio Austrohúngaro, pero en realidad las que interesan son las causas de largo plazo, que están vinculados a distintos procesos relacionados y articulados entre sí. Uno es la competencia entre los países industriales de fines del siglo XIX. Inglaterra, Alemania, el Imperio Alemán, Francia, Rusia, incluso a fines del siglo XIX, comienzos del XX, son potencias industriales, ¿no? Y están compitiendo entre sí. En esa competencia se articula con la segunda razón, que es la rivalidad imperial entre estas potencias, ¿no? Cada una tiene grandes imperios, están a la conquista del mundo en términos formales e informales y eso acrecienta las rivalidades. Y un tercer factor que yo sumaría y que me parece que es muy importante y que para algunos historiadores lo han tomado y es verdaderamente relevante, tiene que ver con el impacto que tiene en cada uno de estos países el discurso nacionalista. Es decir, el discurso nacionalista se convierte en verdaderamente un atractivo fundamental y hay, en términos generales, ¿no? Cuando uno observa la situación de 1914, ve las manifestaciones de apoyo a la guerra, ¿no? Como dijo incluso un historiador francés, la guerra, ¿no? y el patriotismo y la defensa de la nación e ir a luchar en defensa de la patria, etcétera, etcétera, vence incluso a la idea de solidaridad de clase, por ejemplo, ¿no? En un contexto muy particular. Entonces me parece que el factor de esta competencia nacional, del impacto que tiene el discurso nacionalista y exacerbadamente patriótico, de defensa de la patria, etcétera, también es un factor esencial que se ve no solamente como desencadenante de la guerra, sino también durante la guerra. Es decir, me parece que durante la guerra, cuando uno analiza las propagandas, la propaganda de los gobiernos, ¿no? para defender el que los soldados vayan a la guerra, la colaboración, etc., el discurso nacional cobra una vigencia fundamental. Entonces me parece que esos tres los tomaría como factores importantes a la hora de analizar la guerra. Muy bien, y te pregunto, ¿qué causas dan lugar entonces a la Segunda Guerra Mundial? A la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, uno puede ver un factor de corto plazo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo se inicia la guerra? Con la invasión de las tropas alemanas a Polonia, el 1 de septiembre del 39, y eso desencadena la guerra. Pero en realidad uno tiene que ver también los factores de cómo termina el conflicto de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cierra en 1918 y con el Tratado de Paz subsiguiente, o los tratados de paz, de los cuales el más importante es el de Versalles, en junio del 19, pero no logra zanjar heridas, no logra zanjar, no logra resolver de manera fehaciente y contundente ni los problemas territoriales, ni los problemas materiales. Entonces, muchas de las causas que llevan a la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con eso, ¿no? Quizás el caso más concreto es el de Alemania, ¿no? Donde el tema de las reparaciones de guerra que tiene que pagar, no solamente en términos de dinero, sino de especies, la pérdida de territorios coloniales, la reducción del tamaño de sus ejércitos, la pérdida de territorio dentro de Europa, bueno, todo eso genera una suerte de caldo de cultivo en términos de las relaciones internacionales, que me parece que son uno de los focos fundamentales para analizar las razones de la guerra. Y la segunda gran razón, creo yo, que tiene que ver con las dificultades de un organismo como la Liga de las Naciones, que
que también surge, Liga o Sociedad de las Naciones, ¿no? Que también surge en 1919 y que se lo pensó, ¿no? Que es lo que sería el antecedente de la ONU, ¿no? Se lo piensa como una institución supranacional encargada de resolver o de moderar o de regular más bien las relaciones entre naciones. Y fracasan sus objetivos, es decir, no logran detener el avance y los anhelos, en cierto sentido, de recuperación de territorios, etcétera, de la Alemania de Hitler en la década del 30. Entonces, me parece que ese es otro de los factores fundamentales. Vos hablabas de Alemania y la tercera pregunta que te quería hacer, ¿cómo pensarías la trayectoria de Alemania de la primera mitad del siglo XX hasta que termina la guerra? Hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, bien. Alemania, primero que pensar es que la Primera Guerra Mundial para Alemania supone un punto de inflexión, por lo menos en lo que tiene que ver con su régimen político. Pasa de ser un imperio y finalizada la guerra se convierte en una república. Y en ese sentido, la República de Weimar, ¿no? La que se funda en 1919 y que se va a extender hasta el 1933-34, tiene una serie de problemas fundamentales. Uno es que tiene que enfrentar todo esto que mencionábamos anteriormente de las herencias de la guerra, cómo pagar las reparaciones, tiene que lidiar con la reconstrucción de un ejército limitado, tiene que lidiar también con una sociedad verdaderamente devastada por los efectos de la guerra. Y además es una república, como algunos historiadores han señalado, sin republicanos, es decir, no existe un convencimiento en términos de la sociedad alemana de que la república sea un sistema favorable, el sistema, ¿no? El régimen que genere un consenso general. Entonces, la década del 20 es una década, sobre todo en los primeros años, muy conflictiva para Alemania, y la segunda parte de los 20 no, parecen resolverse algunas cuestiones fundamentales, incluso es una etapa de crecimiento fuerte. Un punto de inflexión en ese sentido va a ser la crisis de 1929, ¿no? La crisis del 29, la de Wall Street, afecta efectivamente a todo el mundo. En Alemania tiene consecuencias verdaderamente muy graves porque es uno de los antecedentes directos del ascenso de Hitler al poder, ¿no? Una aceptación general en torno a eso, ¿no? a que la crisis del 29 es uno de los factores desencadenantes, digamos, del ascenso de Hitler al poder. Entonces, frente a una década del 20 donde hay determinadas reglas del juego que, aceptados o no, permiten transitar la república, ¿no? Con altibajos, con conflictos, etc., la década del 30 no, cambia las reglas del juego, ¿no? Sobre todo desde el momento en que Hitler asciende al poder en 1933, en enero del 33. Entonces, ahí hay otra idea de Estado, otra idea de cómo se concibe la sociedad en Alemania, de cómo deben ser los vínculos entre los actores. Entonces, es un periodo muy conflictivo, ¿no? En términos no solamente de la oposición, digamos, de la política racial, que es lo que quizás más conocemos, ¿no? Y sobre lo que más se ha trabajado, sino también de lo que pasa con otros actores, ¿no? Qué pasa con los opositores políticos, qué pasa con la economía, ¿no? Qué pasa con las otras minorías religiosas, qué pasa con los católicos, qué pasa con los protestantes. Bueno, hay un cierto grado de conflictividad muy importante y es una década además signada por, insisto, sobre todo desde el ascenso de Hitler, por la política exterior. Muy bien, y te hago la misma pregunta, pero ahora relacionada con Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Cómo evolucionan estos dos países en ese mismo momento, ¿no? En la primera mitad del siglo XX? A ver, en relación a Gran Bretaña, a mí lo primero que se me ocurre tiene que ver fundamentalmente con un país, ¿no? Un imperio, que es quizás el imperio más poderoso y más grande a nivel mundial en términos de su escala, ¿no? De la cantidad de países, de territorio que contempla, etcétera, pero que la Primera Guerra Mundial le cambia las reglas del juego en lo que tiene que ver con la política internacional. Es decir, deja de ser esa gran potencia que ha sabido hacer desde la Revolución Industrial en adelante, ¿no? En cierto sentido hay una pérdida de
una lenta pérdida del posicionamiento internacional británico. Y en ese sentido la Segunda Guerra Mundial va a ser el golpe de gracia. Y en términos internos, me parece que uno de los factores importantes es que los 20 marcan no la aparición, pero sí el triunfo de una fuerza política en Gran Bretaña relativamente nueva, que es el laborismo, ¿no? Y que va a tener, marco esto porque el laborismo va a ser una fuerza política muy importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y ahí creo que es un elemento importante para señalar. Y en contrapartida, en el caso norteamericano, uno podría ver la historia a la inversa, ¿no? Como un país que había sido una colonia, ¿no?, de Gran Bretaña, se termina convirtiendo en la gran potencia internacional. Es decir, Estados Unidos, independiente desde 1776, que a lo largo del siglo XIX atraviesa todo un proceso de crecimiento en términos territoriales, pero también en términos industriales, ingresa a la Primera Guerra Mundial, tarde me refiero que casi 3 años de iniciado el conflicto, y se convierte, finalizada esa conflagración internacional, se convierte en la primera potencia industrial, es el acreedor a nivel mundial y es una gran potencia en términos, digamos, es el primer país productor que tiene un mercado de consumo de masas, ¿no? Es muy moderno. Entonces los 20 son una etapa de crecimiento muy importante, sobre todo en los centros urbanos, sobre todo, bueno, es el país de la gran mecanización y el ejemplo más importante es el automóvil, es el cine, ¿no? Es el ejemplo de la modernidad, son los Estados Unidos. Y los 30 no, los 30 son una época de crisis, ¿no? Es una época bueno, afectado por la crisis del 29, de una crisis económica muy importante. Y la otra cosa que diría en relación a los Estados Unidos tiene que ver con las dificultades, sobre todo en esta primera mitad del siglo XX, por, entre comillas diría, asumir su rol de potencia mundial, ¿no? Me refiero básicamente a que entre 1919 y 1945, ¿no?, a pesar de haber intervenido en los 2 conflictos mundiales, mantiene una posición de aislacionismo, ¿no? Y el ejemplo más claro es que fomenta, ¿no?, la creación, digamos, su presidente en 1919, Wilson, fomenta la creación de la Sociedad de las Naciones, pero el Congreso vota en contra de su integración. Entonces, en ese sentido, se aísla de los conflictos internacionales. ¿Por qué el historiador inglés Eric Hobsbawm llama al siglo XX como el corto siglo XX? La definición de corto siglo XX se contrapone a la definición que él mismo da del siglo XIX como el siglo XIX largo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la definición de corto siglo XX viene derivada de un libro de él que forma parte de una mirada integral sobre los siglos XIX y XX, que se llama Historia del siglo XX, y está vinculado digamos, cuando él habla de corto siglo XX, habla de la etapa que se inicia con la Primera Guerra Mundial y que finaliza con la caída del muro y disolución de la Unión Soviética, ¿no? 1914 hasta 1989-1991. Y tiene básicamente que ver con que en esa etapa, para él, desde su mirada, ¿no?, y desde una mirada muy particular que tiene que ver con su posición historiográfica y con su posición política, ¿no? Hobsbawm fue un marxista hasta su muerte. Tiene que ver con cómo él observa el siglo XX como un siglo corto en el cual lo que lo dinamiza es el conflicto, o en parte es el conflicto entre 2 formas de entender y de concebir el mundo que van a estar marcadas, sobre todo en la segunda mitad de ese siglo, por los Estados Unidos por un lado y por la Unión Soviética por el otro. La última pregunta. ¿Cómo ves el futuro del siglo XXI con respecto a las potencias, la democracia, etcétera? Creo que es un siglo multipolar, es decir, no hay, por lo menos lo que estamos transitando, no hay lugares definidos, no hay
hay una sucesión de conflictos nuevos o heredados, pero con nuevos significados que no sé para dónde derivarán, ¿no? Aparecen espacios de conflictos y agentes nuevos, como por ejemplo, o resignificados, no sé, los conflictos vinculados al Islam, ¿no? Pero con nuevos términos, ¿no? Entonces me parece que eso es un elemento nuevo, me parece que no hay certezas, digamos, que en cierto sentido determinadas certezas que tuvimos en el siglo XX se han desvanecido por completo, y eso da lugar a experimentos nuevos y a fenómenos nuevos. Y en relación a la democracia del siglo XXI, creo que es una democracia que también está cambiando, ¿no? Cambia en función de cómo ha cambiado el contexto, ¿no? Y puede dar lugar a fenómenos nuevos, ¿no?